Mi nombre es Brian. Y todo comenzó con una corazonada. No sé si alguna vez han sentido esa incomodidad inexplicable, como si el aire a tu alrededor fuera más pesado, como si algo te estuviera observando aunque no puedas verlo. Así me sentí la primera vez que llegué al pueblo. Era un lugar pintoresco, rodeado por un bosque que parecía interminable y caminos tan estrechos que daban la sensación de haber viajado a otro tiempo. La gente era amable, al menos en apariencia, pero había algo en sus ojos, una sombra, un peso que no podían esconder. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas. El viento se colaba entre las tablas de mi cabaña, y los búhos ululaban en la distancia, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, pronto empecé a notar cosas. Una noche, al salir a fumar, vi una luz tenue que parpadeaba entre los árboles. Pensé que sería un farol o quizás alguien con una linterna, pero cuando parpadeó por tercera vez, supe que algo no cuadraba. La luz no se movía como una linterna. Flotaba, pulsaba, como si tuviera vida propia. Me quedé allí parado, intentando convencerme de que no era nada, pero entonces, un susurro me llegó desde el bosque. Era apenas audible, como si alguien pronunciara mi nombre con los labios casi cerrados. La sangre se me heló. Apagué el cigarrillo y entré de un salto a la cabaña, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me senté en el borde de la cama, tratando de convencerme de que había sido el viento o mi imaginación, pero esa noche no dormí. Al día siguiente, me aventuré al centro del pueblo para preguntar si alguien más había notado luces extrañas en el bosque. La reacción fue inmediata y reveladora. Las miradas se volvieron esquivas, los murmullos se apagaron, y un viejo que estaba sentado junto a la tienda me lanzó una mirada cargada de advertencia. «No vayas al bosque por la noche», dijo finalmente. «No es seguro». Quise presionarlo, pero antes de que pudiera decir algo más, se levantó y desapareció en una callejuela. Esa noche, el aire estaba más frío de lo normal. La cabaña crujía con cada ráfaga de viento, y un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con flores marchitas, llenó la habitación. Intenté ignorarlo, pero cuando las luces comenzaron a parpadear dentro de mi cabaña, supe que algo estaba muy mal. Revisé el interruptor, pero la electricidad funcionaba bien. Sin embargo, cada vez que intentaba encender las luces, se apagaban solas. Finalmente, me quedé en la penumbra, esperando que lo que fuera aquello simplemente me dejara en paz. Alrededor de las 3 de la madrugada, el susurro volvió. Esta vez no venía del bosque, sino del interior de la cabaña. Mis ojos recorrieron el lugar, cada rincón, cada sombra, hasta que finalmente lo vi. Una figura pálida y translúcida, de pie al pie de mi cama. Mi corazón casi se detiene. No podía moverme. Apenas podía respirar. Era una mujer, su cabello oscuro caía enmarañado sobre sus hombros, y sus ojos eran 2 pozos negros que parecían absorber la luz. «Él no descansará», murmuró una voz en mi cabeza, aunque los labios de la mujer no se movieron. Y entonces, desapareció. A la mañana siguiente, el olor extraño seguía impregnando la cabaña. Decidí explorar los alrededores, caminando hacia el bosque donde había visto aquella luz por primera vez. Me detuve en el punto exacto donde la había visto parpadear, y al mirar el suelo, encontré algo que me hizo temblar. Una huella fresca, marcada en el barro, como si alguien hubiera estado parado allí, observándome. No podía sacarme la imagen de aquella mujer de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos oscuros, vacíos, y escuchaba ese susurro helado: «Él no descansará». Pero, ¿quién era ella? ¿Por qué se apareció ante mí, alguien que ni siquiera pertenecía al pueblo? La necesidad de saber me quemaba por dentro. Aquella noche, frente al fuego crepitante de la chimenea, traté de hilar los fragmentos de este misterio. No reconocía su rostro, pero su presencia había dejado una marca indeleble en mi mente. Sentía que, de alguna manera,
Estaba conectado a algo mucho más grande de lo que podía comprender. A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas. Recorrí las calles del pueblo, preguntando a quienes se cruzaban en mi camino, pero la mayoría evitaba mirarme a los ojos, como si incluso mi curiosidad fuera peligrosa. Finalmente, regresé al viejo que me había advertido sobre el bosque. Lo encontré en el mismo lugar, sentado en una banca, fumando en silencio. «¿Qué buscas esta vez, muchacho?», preguntó, sin siquiera levantar la vista. «La mujer», respondí, sintiendo que la pregunta parecía absurda incluso en mi propia boca. «¿Quién es? ¿Por qué está aquí?». El viejo finalmente me miró, su expresión oscurecida por algo que parecía ser una mezcla de miedo y resignación. «No lo sé», respondió, pero había algo en su voz que indicaba que tenía más para decir. «Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto?», insistí. El viejo suspiró profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le costara años de vida. «Escucha, muchacho, lo que sea que hayas visto está conectado con algo que ocurrió aquí hace mucho tiempo, algo que la mayoría prefiere no recordar». Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si incluso mencionar lo ocurrido fuera peligroso. «Hace más de 40 años, este pueblo vivió días oscuros. Una serie de desgracias cayeron sobre nosotros. Cosechas arruinadas, enfermedades que nadie podía explicar, desapariciones. La gente estaba aterrorizada, buscando respuestas donde no había ninguna. Y, como suele pasar, necesitaban un culpable». «¿A quién culparon?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no sería sencilla. El viejo apretó los labios antes de continuar. «Había rumores, historias de alguien que vivía cerca del bosque. Un solitario, alguien que conocía cosas que no entendíamos. No sé si era verdad o no, pero eso no importaba. En una noche de tormenta, un grupo de aldeanos irrumpió en su casa. Lo arrastraron al bosque y lo acusaron de traer el mal al pueblo. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se hundieran. No sé exactamente qué pasó esa noche», continuó, «pero nadie volvió a verlo. Algunos dicen que lo dejaron atado a un árbol. Otros que lo mataron. Lo que sí sé es que, después de eso, el pueblo cayó en un silencio más aterrador que cualquier tormenta». «¿Y funcionó?», pregunté, sintiendo una mezcla de horror y fascinación. El viejo negó con la cabeza. «Nada mejoró, muchacho. Si acaso, todo empeoró. Desde entonces, muchos dicen que ese bosque no es como debería ser. Y cualquiera que lo desafíe, como parece ser tu caso, termina envuelto en cosas que no puede comprender». «¿Por qué yo?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. El viejo me miró con una expresión seria. «No lo sé, pero hay algo que debes entender. A veces, lo que no descansa no busca venganza. Busca que alguien lo escuche, que alguien lo entienda. Quizás por eso te eligió. Esa noche, cuando me dormí, los sueños me llevaron al bosque nuevamente. Caminaba entre los árboles, guiado por la misma luz que había visto antes, pero esta vez, la sensación era distinta. Al final del camino, vi la silueta de un hombre, de pie junto a un árbol retorcido. Su figura era apenas visible, pero su presencia era abrumadora. «Quiero que sepan», dijo, y su voz resonó en mi mente, baja pero cargada de una intensidad que me atravesó. «No fui yo. Yo no traje el mal al pueblo. Ellos lo hicieron». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la visión terminó abruptamente, y me desperté cubierto de sudor frío. Sabía que no podría descansar hasta entender lo que realmente había sucedido. ¿Qué era ese mal del que hablaba? ¿Por qué lo culparon? Y lo más importante, ¿cómo podía liberar al pueblo de esta oscuridad que parecía atraparlo? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y sentía que estaba adentrándome en algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en la cama,
mirando la ventana, esperando que algo sucediera, que esa mujer volviera a aparecer. No sabía cómo, pero sentía que ahora estábamos conectados, como si cada paso que daba me acercara más a su historia, a su dolor. Y, aunque me aterraba admitirlo, también sentía un extraño deber hacia ella. Si podía ayudarla a descansar, tal vez también podría liberarme de la pesada sensación de ser observado, de cargar con su desesperación. Cuando el sueño finalmente me venció, fue como caer en un abismo. Me encontré de nuevo en el bosque, bajo el mismo cielo oscuro, rodeado de los susurros del viento. Ella estaba allí, de pie junto al árbol retorcido, con su silueta translúcida y esos ojos que lo veían todo. Esta vez no huí. Me acerqué, mis pasos resonando como ecos en el aire pesado. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Dime cómo puedo ayudarte. Por un momento, pensé que no respondería. Su figura parecía más etérea que nunca, como si un simple suspiro pudiera desvanecerla. Pero entonces, habló. Su voz no venía de su boca. Era como un eco dentro de mi cabeza, suave pero cargado de tristeza. Mi nombre es María. No puedo descansar hasta que sepan la verdad. Ellos me culparon por lo que no hice. El mal no vino por mí, sino por lo que ellos hicieron. Intenté preguntar más, pero cada palabra que decía parecía enredarse en un torbellino de emociones. Finalmente, tomé aire y reuní el valor suficiente. ¿Qué hicieron? ¿Cómo puedo demostrarlo? ¿Qué necesitas de mí? Ella levantó una mano, señalando hacia el suelo. Sus dedos eran huesudos, pálidos, como ramas muertas. El bosque recuerda, murmuró. Busca donde la tierra está más fría. Allí encontrarás lo que me arrebataron y lo que ellos esconden. Cuando desperté, el sol apenas comenzaba a asomarse. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire estuviera lleno de cenizas. No entendía del todo lo que María quería decir, pero sabía que debía volver al bosque. No podía ignorar lo que me había mostrado. Tomé una linterna y una pala, y me adentré en el bosque, siguiendo las imágenes que se habían quedado grabadas en mi mente como una brújula espectral. Después de horas de búsqueda, encontré un claro donde el aire era más frío, tal como María había dicho. La tierra estaba cubierta de musgo, húmeda y densa, como si ocultara algo que no quería ser encontrado. Empecé a cavar, mis manos temblando con cada palada. El viento soplaba con más fuerza, como si intentara detenerme. Finalmente, mis dedos golpearon algo duro. Era una caja vieja, hecha de madera podrida, atada con un hilo grueso. La abrí, y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Un pequeño diario, cubierto de manchas de moho, junto con un anillo de oro que parecía demasiado valioso para haber sido enterrado de esa manera. El diario pertenecía a María. Regresé a la cabaña y comencé a leer. Sus palabras estaban llenas de angustia y miedo. Relataba cómo los aldeanos se habían vuelto cada vez más hostiles, cómo la culpaban de cosas que ella no podía entender. Pero también hablaba de algo más oscuro, un grupo de hombres del pueblo que habían hecho un pacto con algo que vivía en el bosque, una fuerza que les prometió riqueza y prosperidad a cambio de sangre. María los había descubierto y por eso, decidieron silenciarla. Esa noche, volví a soñar con ella. Esta vez, su figura era más clara, más sólida. Me arrodillé frente a ella y sostuve el diario. Lo encontré, dije. Encontré la verdad. Pero, ¿cómo puedo hacer que descansen los demás? ¿Cómo puedo asegurarte la paz? María se inclinó hacia mí, sus ojos negros brillando con una intensidad que me dejó paralizado. Haz que todos sepan, dijo. Lleva la verdad a la luz. Y, perdónalos, si puedes. No fue solo su odio, fue su miedo. Cuando desperté, sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que el pueblo no me recibiría con los brazos abiertos. Hablar de secretos tan antiguos era como invocar fantasmas que ellos querían olvidar. Pero si María tenía razón,
Si el miedo los había llevado a hacer algo tan horrible, entonces también merecían enfrentar lo que hicieron, y tal vez, encontrar su propia redención. Sabía que el camino sería largo, pero con cada paso, sentía que la conexión entre María y yo se fortalecía. Sus palabras resonaban en mi mente, como un recordatorio de que, a veces, liberar a un espíritu también significa liberar a los vivos del peso de sus propios pecados. Esa noche, algo cambió. Me acosté con el peso del diario de María en mis manos, sus palabras aún resonando en mi cabeza. Pero, a pesar de la tensión acumulada, el agotamiento me venció rápidamente, y el sueño me arrastró como una ola implacable. Sin embargo, este sueño no era como los anteriores. No había bosque oscuro, ni viento helado, ni esa sensación de opresión en el pecho. Todo era luz. Me encontraba en un campo abierto, lleno de flores silvestres que ondeaban suavemente bajo un cielo azul brillante. Y allí estaba ella, María. Pero no era la María atormentada que había visto antes. Era joven, radiante, con una sonrisa que me desarmó por completo. Su cabello negro ondeaba al viento, y su risa era como una melodía que llenaba el aire. Me miró con una calidez que nunca antes había sentido en sus apariciones. «¿No es hermoso?», dijo, girando sobre sí misma, dejando que el sol acariciara su piel. Por un momento, olvidé quién era ella, o más bien, quién había sido. En este lugar, en este sueño, era simplemente María, y yo era alguien que no podía apartar los ojos de su sonrisa. Caminamos juntos por el campo, hablando de cosas que no recuerdo, pero que en ese momento parecían las más importantes del mundo. A medida que avanzábamos, la distancia entre nosotros se acortaba, y antes de darme cuenta, su mano rozó la mía. Fue un contacto fugaz, pero envió una corriente eléctrica a través de mi cuerpo. María se detuvo, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. «¿Sabes por qué estás aquí?», me preguntó, aunque su tono no era serio, sino juguetón, casi burlón. Antes de que pudiera responder, se acercó más, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su piel, el aroma dulce de las flores mezclándose con el suyo. El mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse mientras ella me miraba, sus labios tan cerca que podía sentir su respiración. Su mano se posó suavemente en mi mejilla, y el tiempo se detuvo. No era solo la atracción, era algo más profundo, como si en ese instante hubiera visto quién era ella realmente. Una mujer atrapada entre el dolor y la esperanza, buscando una conexión, un escape. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro que me hizo estremecer. «Eres diferente», dijo, inclinándose hacia mí, sus labios rozando mi oído. «Por eso te elegí. Pero...». Y entonces, su tono cambió. La dulzura en su voz se volvió grave, casi urgente. «Ten cuidado», susurró. «El pueblo te hará lo mismo que me hicieron a mí». El peso de esas palabras me golpeó como un balde de agua fría, y de repente, todo se desmoronó. El campo, el sol, su sonrisa, todo se desvaneció en una oscuridad sofocante. Me desperté sobresaltado, jadeando, con el eco de su advertencia retumbando en mi mente. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmar mi respiración. La habitación estaba fría, más de lo normal, y por un momento, juraría que el aire olía a flores marchitas. Su voz seguía resonando. «Ten cuidado, te harán lo mismo». El miedo se mezcló con la confusión. ¿Era esto una advertencia, un recuerdo, o simplemente mi subconsciente jugando conmigo? Una cosa era segura. El pueblo sabía más de lo que admitía, y si María tenía razón, yo estaba en peligro. Pero, ¿por qué querrían hacerme daño? ¿Qué podía representar yo para ellos, además de un forastero curioso que removía viejas heridas? Miré hacia la ventana, y por un instante me pareció ver una sombra moverse entre los árboles. Tal vez no estaba solo en mi lucha por descubrir la verdad. O tal vez ya me estaban observando.
esperando el momento justo para silenciarme, como hicieron con ella. La noche siguiente, cuando finalmente logré conciliar el sueño, volví a encontrarme con María. Esta vez, el sueño era aún más vívido, más real. Estábamos en un lugar completamente distinto, una pequeña cabaña cálida, iluminada por la luz dorada de una chimenea. Las paredes estaban decoradas con flores secas y pequeñas figuras talladas en madera, y el ambiente tenía un aroma dulce, a miel y lavanda. María estaba sentada frente a mí, luciendo más viva que nunca. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, ya no pozos negros como antes, brillaban con un destello que parecía contener todo lo que había perdido. «Pareces tan tenso», me dijo, con una sonrisa mientras se inclinaba hacia mí. Su risa era como un bálsamo, y por un momento, me olvidé de todo. Del diario, del cementerio, de su muerte. Ella no era un espíritu atrapado. Era una mujer llena de vida, y en ese instante, todo mi ser se centró en ella. Nos acercamos más, como si algo invisible nos empujara el uno hacia el otro. María colocó una mano en mi mejilla, y su calidez me recorrió como una corriente. ¿Sabes que eres el único que ha querido escucharme en tanto tiempo?, susurró con sus labios apenas separados de los míos. Entonces, sin pensarlo, nos besamos. Fue un beso dulce, lleno de emociones que no podía entender, como si en ese acto estuviera transmitiéndome todo su agradecimiento, todo su dolor y toda su esperanza. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que el mundo desaparecía, como si no existiera nada más que nosotros dos en esa pequeña cabaña. Pero justo cuando el beso terminó, la expresión de María cambió. Sus ojos, que antes brillaban con calidez, se oscurecieron, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Se inclinó hacia mi oído, y su voz, antes suave, se volvió urgente. «Ten cuidado», susurró. «El pueblo te hará lo mismo que me hicieron a mí». La habitación se desvaneció, el calor desapareció, y de pronto me encontré despierto en mi cama, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Sus palabras seguían resonando en mi mente. «Te harán lo mismo». Me incorporé, tratando de procesar lo que acababa de soñar. Era más que un sueño, lo sabía. María no solo estaba tratando de advertirme, estaba mostrándome algo que todavía no entendía del todo. Pero, ¿qué podría hacerme el pueblo? ¿Por qué querrían lastimarme? Pensé en lo que sabía hasta ahora. María había descubierto un pacto oscuro, un secreto que los aldeanos querían enterrar junto con ella. ¿Podría ser que mi curiosidad, mi insistencia en desenterrar la verdad, los estuviera poniendo nerviosos? Si habían sido capaces de silenciarla, ¿qué les detendría de hacer lo mismo conmigo? Pero había otra posibilidad, una que me atormentaba aún más. ¿Y si el pueblo no era el único enemigo? ¿Y si lo que ellos temían, lo que los llevó a actuar contra María, todavía estaba allí, acechando en el bosque? El sueño me había dejado más preguntas que respuestas, pero también algo más. Una conexión con María que parecía ir más allá de lo que podía explicar. A pesar del miedo, no podía ignorar la sensación de que estaba comenzando a entenderla, como si cada sueño me acercara no solo a su historia, sino también a su alma. Por ahora, lo único que sabía con certeza era esto. El pueblo escondía algo, y yo estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Pero si quería llegar al fondo del misterio, tendría que andar con mucho cuidado. María había confiado en mí, y no iba a permitir que su advertencia fuera en vano. Los días siguientes me dediqué a investigar con una intensidad que no había sentido antes. El sueño con María, sus palabras, y la creciente sospecha de que el pueblo escondía algo oscuro me impulsaron a buscar respuestas donde fuera que pudiera encontrarlas. Decidí comenzar en la oficina de informes del pueblo, un pequeño edificio de ladrillos desgastados situado en la plaza principal, justo al lado de una fuente seca y cubierta de musgo. Era el tipo de lugar al que los turistas acudirían buscando mapas, recomendaciones de restaurantes,
o información sobre senderos para caminatas. Sin embargo, yo estaba allí por algo mucho más antiguo, más profundo. Cuando entré, una mujer mayor con gafas redondas y un gesto amable me saludó detrás de un escritorio lleno de papeles y postales descoloridas. Le pregunté si tenían algún registro de la historia del pueblo, algo sobre sus primeros habitantes o eventos importantes. Al principio, pareció confundida, como si no entendiera por qué alguien querría ahondar en el pasado, pero después de un momento, asintió y se levantó para buscar algo en una estantería polvorienta. Regresó con un libro viejo, de tapas de cuero agrietadas y páginas amarillentas, y lo colocó frente a mí con cierto cuidado. No mucha gente se interesa por esto, me dijo mientras me lo pasaba. Es sobre los primeros años del pueblo. Fundadores, eventos. Cosas que ya nadie recuerda. Comencé a leer ahí mismo, incapaz de contener mi curiosidad. El libro hablaba de cómo el pueblo había sido fundado por una familia proveniente de una isla remota, una región tan alejada que ni siquiera reconocí el nombre. Según los registros, eran un grupo pequeño pero unido, y lo que los distinguía era su religión, una creencia que no estaba documentada en ninguna parte. Solo se mencionaba que realizaban rituales de agradecimiento y penitencia para mantener la prosperidad de su comunidad. Lo más inquietante vino en un pasaje sobre una revuelta que ocurrió mucho tiempo después de su llegada. La desaparición de un joven había enfurecido a los habitantes, y los rumores sobre sacrificios comenzaron a propagarse. Sin embargo, casi al mismo tiempo, una tormenta de nieve de proporciones bíblicas azotó al pueblo, dejando a sus habitantes más preocupados por sobrevivir que por buscar culpables. Durante 4 largos meses, la nieve sepultó casas, los animales murieron, y muchas familias quedaron reducidas a la miseria. Según el libro, cuando la tormenta terminó, el pueblo lo consideró un milagro, y se organizó una celebración en agradecimiento. Esa celebración, según descubrí, se había convertido en una tradición cada 5 años. En ella, quemaban un muñeco gigante en la plaza del pueblo, como símbolo del sacrificio que, según decían, había salvado a todos. Era un detalle extraño, demasiado específico para ser casual, y no podía ignorar lo obvio. Ese muñeco representaba algo más que una simple tradición. Mientras leía, sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Levanté la vista y noté que la mujer del mostrador estaba mirándome fijamente. Apenas nuestras miradas se cruzaron, se dio la vuelta rápidamente y fingió ocuparse con unos papeles. Más tarde, mientras caminaba de regreso a mi cabaña, me di cuenta de que no era la única. Varias personas en la plaza también me miraban con curiosidad, algunos de manera tan evidente que parecía una advertencia silenciosa. Otros simplemente desviaban la vista en cuanto notaban que los había visto. Esa noche, no podía sacarme de la cabeza el sacrificio, la tormenta y la conexión con María. ¿Era posible que el joven desaparecido y ella estuvieran relacionados de alguna manera? ¿Podría su muerte haber sido parte de los mismos rituales que esa familia fundadora había traído consigo? Y lo más importante, ¿qué papel tenía yo en todo esto? El aire en el pueblo se volvía más pesado con cada día que pasaba, como si mi sola presencia estuviera removiendo algo enterrado profundamente. Y mientras observaba desde la ventana de mi cabaña las luces parpadeantes de las casas vecinas, no podía dejar de pensar en la advertencia de María: ten cuidado, te harán lo mismo. No sabía exactamente lo que eso significaba, pero una cosa era clara: si los rituales aún continuaban, si el pueblo seguía aferrado a esa vieja religión, yo podía estar acercándome peligrosamente a ser el próximo muñeco en su celebración. Habían pasado más de 10 días desde el último encuentro con María, y su ausencia comenzaba a pesarme de una manera que no entendía. No podía dejar de pensar en ella, en su sonrisa, en la calidez de sus besos, en aquel extraño sueño que parecía más real que cualquier cosa. Mi corazón latía con una intensidad adolescente cada vez que recordaba su risa, la forma en que sus labios rozaban los míos, y su presencia radiante que desafiaba toda lógica.
Pero no era solo deseo, era algo más profundo. Extrañaba verla, sentirla cerca, como si su espíritu se hubiera convertido en algo esencial para mí. No podía explicarlo, pero la necesidad de estar nuevamente con ella, aunque fuera solo en mis sueños, se había convertido en una obsesión silenciosa. Esa noche, antes de acostarme, recé por verla. Me sentí ridículo, hablando en voz alta a alguien que no estaba vivo, pero no sabía qué más hacer. Cuando finalmente me dormí, mi deseo fue concedido. El sueño era diferente esta vez, más intenso desde el principio. Estábamos en un bosque bañado por la luz plateada de la luna, y María estaba allí, esperándome. Se veía más hermosa que nunca, con un vestido blanco que flotaba a su alrededor y un brillo en sus ojos que me dejó sin aliento. No hablamos. No había necesidad. Nos acercamos el uno al otro como si ese momento hubiera sido escrito en algún lugar del universo. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el mundo entero se desvaneciera. El tiempo no existía. Solo estábamos nosotros, perdidos en un beso que parecía eterno. Sus manos acariciaron mi rostro, y yo me aferré a su cintura, como si al soltarla pudiera perderla para siempre. Pero entonces, algo cambió. Sentí la presión de sus manos en mi rostro, primero suave, luego más fuerte, hasta que sus dedos se clavaron en mi piel. Abrí los ojos y vi los suyos, ya no cálidos ni dulces, sino llenos de urgencia. «Despierta ya, vienen por ti». Desperté sobresaltado, con el corazón a punto de estallar. La habitación estaba en penumbras, y al principio pensé que tal vez solo había sido un sueño más. Pero entonces, escuché los pasos, pesados, firmes, cada vez más cerca de mi puerta. Mi instinto me empujó a moverme antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo. Me deslicé de la cama y me dirigí al sótano, un espacio frío y húmedo que había explorado días atrás. Lo que pocos sabían era que el sótano conectaba con un túnel que conducía a un viejo granero en las afueras de la cabaña. Mientras me deslizaba por la oscuridad, escuché la puerta principal abrirse con un crujido siniestro. Las voces eran apenas audibles, susurrantes, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje que no entendía. Me detuve un momento, mirando por una rendija entre las tablas del suelo del sótano. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de figuras cubiertas con bolsas de tela negra sobre la cabeza. No podía ver sus rostros, pero su postura y sus movimientos eran calculados, metódicos, como si supieran exactamente lo que estaban buscando. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Me deslicé hacia la abertura del túnel, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. La tierra bajo mis manos era húmeda y fría, y el aire del túnel olía a moho y encierro. Al llegar al granero, me detuve, jadeando en silencio, intentando calmarme. Nunca supe quiénes eran esas personas o qué querían exactamente, pero no necesitaba una respuesta para entender que María había tenido razón. Estaban allí por mí, y no había duda de que su intención no era buena. Me quedé en el granero hasta el amanecer, escondido entre el heno, mientras intentaba juntar las piezas del rompecabezas que se había convertido mi vida. Una cosa era clara: no podía quedarme más tiempo en el pueblo sin descubrir la verdad. Algo oscuro se movía en las sombras, y si no tenía cuidado, podría convertirme en el siguiente sacrificio. Esa madrugada, mientras me escondía en el granero, todo comenzó a tener sentido, como si las piezas del rompecabezas se alinearan de repente en mi mente. Los sueños con María, sus advertencias, la historia de la tormenta y los sacrificios, las miradas furtivas de los habitantes y ahora, el grupo encapuchado que había irrumpido en mi cabaña. Todo apuntaba hacia una verdad inquietante. El pequeño pueblo estaba controlado por algo más oscuro de lo que había imaginado. Recordé el diario de María y sus palabras sobre los fundadores y sus rituales. Al principio, había pensado que esos actos oscuros eran cosa del pasado, parte de una superstición enterrada en el tiempo. Pero ahora entendía que estaba equivocado.
Lo que ellos habían traído consigo, esa religión extraña y sus ritos de agradecimiento y penitencia, no solo había sobrevivido al paso de los años, sino que había echado raíces profundas, contaminando al pueblo entero. Llegué a la conclusión de que este lugar estaba dominado por una congregación satánica. Un grupo selecto de fanáticos que, en nombre de una criatura diabólica, practicaban sacrificios humanos como pago. Pero lo que realmente me heló la sangre fue darme cuenta de que el resto de los pobladores no eran ajenos a esto. No todos participaban directamente, pero vivían aterrorizados, sabiendo lo que ocurría en las sombras y manteniendo un silencio cómplice, quizás por miedo a convertirse ellos mismos en las próximas víctimas. El muñeco quemado en la celebración cada 5 años no era un símbolo de gratitud, sino una representación teatral de algo mucho más siniestro. Cada sacrificio era una ofrenda, un pago para mantener contenta a esa criatura que habitaba en las sombras, una entidad que parecía tener al pueblo bajo su dominio. Y según las palabras de María, ese pacto oscuro había comenzado mucho antes de su muerte. Ella había descubierto la verdad, y por eso, la habían callado. Me sentí atrapado. Si bien había logrado escapar aquella noche, no tenía garantías de que no volverían por mí. Y lo más aterrador era que no sabía quién estaba de mi lado y quién era parte de la congregación. Las miradas que sentía a diario, los murmullos apenas audibles cuando pasaba cerca, todo cobraba un nuevo significado. ¿Quiénes eran los fanáticos? ¿Quiénes eran los aterrorizados? ¿Y quiénes se habían resignado simplemente a sobrevivir, sacrificando a los que cayeran en desgracia? El recuerdo de María me invadió de nuevo. Sus palabras resonaban en mi mente. El pueblo te hará lo mismo que me hicieron a mí. Pero también había dicho que había una verdad que debía salir a la luz. Quizás esa era la razón por la que me había elegido. Quizás no era solo para ayudarla a encontrar paz, sino para enfrentar a esta congregación y exponer el horror que mantenían oculto. Miré por la pequeña rendija del granero hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar tímidamente. Sabía que no podía huir. No todavía. Si lo hacía, dejaría a María atrapada en su tormento y al pueblo bajo el yugo de esa entidad maligna. Pero si me quedaba, tendría que enfrentar algo que iba más allá de lo humano. El miedo estaba ahí, latiendo en mi pecho como un tambor, pero también estaba la determinación. Ahora entendía la magnitud del peligro. El pueblo estaba atrapado por una oscuridad que devoraba todo a su paso, y si no hacía algo, no solo yo podría ser la próxima víctima, sino cualquiera que se atreviera a desafiar las reglas no escritas de este lugar maldito. Por primera vez, entendí que María no solo buscaba justicia. Quería que alguien se levantara contra lo que la había destruido. Y aunque no me sentía preparado, no podía ignorar la sensación de que el destino me había traído aquí por una razón. Había pasado una semana desde la última vez que soñé con María, y aunque las noches transcurrían en un inquietante silencio, mi mente no podía alejarse de ella. La intensidad de nuestros encuentros, sus besos, su mirada que parecía perforarme el alma, se habían convertido en algo adictivo. La extrañaba de una manera que no podía explicar. No era solo la conexión sobrenatural que compartíamos, era algo más profundo. En algún lugar de mi corazón, deseaba verla, sentirla, besarla nuevamente, aunque solo fuera en el reino de los sueños. Cada noche antes de dormir, la llamaba en silencio, esperando que de alguna manera escuchara mi deseo. Esa noche, finalmente, mi ruego fue respondido. El sueño comenzó como los anteriores, con una calma que me envolvía, como si el aire mismo supiera que algo especial estaba a punto de suceder. Allí estaba María, esperándome, hermosa, radiante, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad que siempre parecía rodear mis sueños. Me acerqué a ella, incapaz de contener el impulso de abrazarla. Nos besamos, y ese beso fue todo lo que había estado deseando. Era real, cálido, tan tangible que casi podía olvidar que estaba soñando. Sus labios eran suaves, perfectos,
y cada caricia suya parecía borrar cualquier pensamiento oscuro de mi mente. Nos sentamos juntos en lo que parecía ser un campo abierto. Nuestras conversaciones llenas de risas y susurros, constantemente interrumpidas por más besos. Sus manos recorrían mi rostro, mi cabello, y las mías no podían apartarse de su piel. No quería despertar. Deseaba quedarme en ese sueño para siempre, con ella, lejos del terror que me esperaba en el mundo real. Pero María parecía saber que ese momento no podía durar. Le dije que la había extrañado, sosteniendo su rostro entre mis manos. Cuando la luna en el sueño comenzó a desvanecerse, su rostro adquirió un aire más serio. María se inclinó hacia mí, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de amor y urgencia. «Hay una forma de terminar con todo esto», dijo casi en susurro. «El pacto que los fundadores hicieron aún puede ser roto. Esa criatura que los domina, que exige los sacrificios, no tiene verdadero poder si alguien se atreve a enfrentarlo. Pero no será fácil. El precio que vas a pagar será muy alto. Quizás demasiado». Cuando le pregunté cuál sería el precio, ella no respondió. En lugar de eso, me besó nuevamente, con una intensidad que casi me hizo olvidar sus palabras. «Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer», dijo antes de que el sueño comenzara a desvanecerse. Desperté con una mezcla de euforia y temor. Aún podía sentir sus labios en los míos, sus caricias en mi piel, como si todo hubiera sido más que un sueño. Pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. No podía ignorar lo que me había dicho. María me había dado una clave para acabar con la maldición que atormentaba al pueblo, pero también una advertencia clara de que enfrentaría algo más allá de mi comprensión. Y lo peor era que, aunque sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad, no tenía idea de si realmente estaba listo para pagar el precio que se avecinaba. La mañana siguiente, con el recuerdo fresco del sueño con María y su advertencia resonando en mi mente, me dirigí al pueblo decidido a buscar al viejo que me había advertido al principio. Algo me decía que él sabía más de lo que había contado. Lo encontré en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez, sentado en una banca cerca de la tienda, fumando en silencio. Su rostro estaba marcado por el tiempo y el sufrimiento, y sus ojos reflejaban el peso de alguien que había visto cosas que nadie debería ver. Cuando me acerqué, levantó la vista y me estudió con una mezcla de resignación y comprensión. No necesitó que le explicara por qué estaba allí. «¿Lo has visto, verdad?», me preguntó con voz ronca, su mirada fija en la mía. Asentí, y sin rodeos le dije lo que María me había mostrado y las palabras que había pronunciado en mi sueño. Necesitaba saber más. Necesitaba entender cómo podía destruir el mal que corroía al pueblo y atormentaba a María. El viejo suspiró profundamente, como si al hacerlo estuviera desenterrando un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo. «Escucha bien, muchacho. Si intentas enfrentarte a eso y fracasas, no solo te costará la vida, te costará tu alma. Ese Dios que ellos veneran no deja que nadie escape. Atrapa a los que lo desafían y los esclaviza, los mantiene atrapados en un estado eterno de agonía». Su voz tembló un poco al mencionar aquello. «Muchos en este pueblo han perdido a sus hijos y nietos intentando luchar contra esa maldad. Como mi nieta, que sus padres intentaron incendiar la casa maldita. Ahora está en un coma del que nunca despertará. Es como si algo la hubiera atrapado, suspendida entre este mundo y el otro». Mi piel se erizó al escuchar aquello. La simple idea de ser atrapado en un destino tan cruel casi me hizo retroceder, pero la imagen de María y su desesperación seguía viva en mi mente. El viejo me miró con seriedad. «Si aún estás decidido, hay algo que debes saber. Esa comunidad satánica tiene su base en una cabaña en lo más profundo del bosque, cerca del río. Era la vieja casa de los fundadores, los pioneros que trajeron esta maldad al pueblo. Ahí es donde veneran a su Dios. Esa casa no es normal. Nadie ha podido entrar ni destruirla. Es como si el lugar estuviera protegido, hipnotizando a los que se acercan y obligándolos a convertirse en parte de su culto.
Le pregunté cómo se puede acabar con esto y el viejo se inclinó más cerca. La única forma es destruir la morada del Dios. Si quemas esa cabaña con toda su maldad dentro, romperás el vínculo que tiene con el pueblo. Pero te advierto, muchacho, será peligroso. Muy peligroso. Esa noche, con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para lo que podría ser la última acción de mi vida. Conseguí un bote de remos para deslizarme por el río sin que nadie pudiera verme, evitando los caminos habituales que podrían estar vigilados. También conseguí un bidón lleno de combustible. Era mi única arma contra esa maldad antigua. Cuando la oscuridad cubrió el pueblo, remé en silencio por el río, dejando que la corriente me llevara hacia el lugar donde sabía que encontraría la cabaña. El aire se volvía más frío y pesado a medida que me acercaba, y aunque estaba rodeado por el bosque, sentía como si miles de ojos invisibles me estuvieran observando desde las sombras. La silueta de la cabaña apareció finalmente entre los árboles, una construcción vieja y torcida, con una presencia que parecía absorber la luz de la luna. Supe en ese momento que estaba frente a algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Pero no podía retroceder. Por María, por el pueblo, por mí mismo. Tomé el bidón de combustible y avancé hacia la cabaña, mi corazón golpeando como un tambor en mi pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, para bien o para mal. Y aunque el miedo intentaba paralizarme, recordé las palabras de María y su rostro lleno de esperanza. No podía fallarle. No podía fallarme. Esa noche, mientras permanecía oculto entre los árboles, vi las luces de la cabaña brillar con una intensidad casi sobrenatural. Dentro, la gente se movía como sombras en un ritual extraño. Sabía que no podía atacar mientras estuvieran allí. Esas personas no eran malvadas, no realmente. Eran víctimas, atrapadas por una fuerza que había deformado sus pensamientos y voluntad. No merecían morir. Observé el reloj. Eran la 1 de la madrugada y calculé que quizás tendría que esperar al menos 4 horas hasta que todo terminara y la cabaña quedara vacía. Me acomodé entre la maleza, sosteniendo el bidón de combustible con una mano mientras mi mente intentaba mantenerse alerta. Pero el frío de la noche y el cansancio acumulado me vencieron. Cerré los ojos solo por un momento, o eso creí. En el sueño, apareció María. Esta vez, su presencia era más luminosa, más intensa, como si cada encuentro con ella se volviera más real que el anterior. Estábamos en un lugar que parecía suspendido fuera del tiempo, un campo brillante donde el viento traía su risa y sus palabras. Nos abrazamos, nos besamos como siempre, y por un momento, el peso de todo desapareció. En ese instante ella me dijo con una mezcla de tristeza y alegría en su voz, que esta sería nuestro último sueño juntos. Sus palabras me golpearon como un relámpago. La miré, intentando entender, y me dijo, mi amor, esta será la última vez. Podrás romper con la maldad, puedo verlo. Tienes la fuerza, y yo estaré contigo siempre, aunque no me veas. Nos besamos, como si el tiempo se deshiciera alrededor nuestro. Nos susurramos palabras que ni siquiera entendía del todo, promesas de amor eterno, de unión más allá de lo físico. Cuando desperté, con la sensación de haber perdido algo irreemplazable, vi que las luces de la cabaña se apagaban. El último auto se alejaba lentamente por el camino de tierra, dejando el lugar en un silencio pesado y opresivo. Era el momento. Con el bidón en una mano y el corazón latiendo como un tambor, me arrastré por el suelo, acercándome a la cabaña. Cada paso me acercaba a algo que no podía explicar. El aire a su alrededor era más frío, más denso, y la estructura parecía respirar, como si estuviera viva. De repente, lo sentí. Una presencia, una fuerza que parecía observarme. La criatura. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, mirándome desde algún rincón oscuro de la cabaña. Cuando llegué a la puerta, encontré un obstáculo. Estaba cerrada con cadenas gruesas,
un símbolo extraño grabado en el metal. Me obligué a pensar rápido. Recordé que María había dicho que yo tenía la fuerza para hacerlo. Con un susurro de su nombre en mis labios, saqué una pequeña barra de hierro que había traído y forcé las cadenas, golpeándolas con todo lo que tenía hasta que se rompieron. La puerta se abrió, y el interior de la cabaña me recibió con un olor nauseabundo, como carne quemada y tierra podrida. No había tiempo para dudar. Abrí el bidón y comencé a derramar el combustible por cada rincón, ignorando los susurros que llenaban el aire, voces que intentaban confundir mi mente. Cuando me acerqué al centro de la cabaña, lo vi. Una sombra enorme, deformada, con ojos rojos brillantes como brasas, emergió del suelo. Su forma era inconstante, como si estuviera hecha de humo y carne retorcida. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo cuando me habló, no con palabras, sino con una presencia que invadió mi mente. Y fue ahí cuando me gritó: ¿crees que puedes desafiarme? El miedo me paralizó por un instante, pero entonces pensé en María, en sus palabras, en la fuerza que me había transmitido. Con manos temblorosas, saqué el encendedor que llevaba en el bolsillo y prendí una llama. «Esto es por ella», grité, y dejé caer la llama sobre el rastro de combustible. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo la cabaña en un rugido infernal. La criatura se retorció, lanzando un grito que parecía venir de todas partes y de ninguna. Intentó atacarme, pero el fuego era su debilidad. Trozos del techo comenzaron a caer, y apenas logré salir antes de que todo colapsara. Corrí hasta el río, mi cuerpo temblando y mi mente nublada por la adrenalina. Me detuve en la orilla, mirando cómo la cabaña ardía como un faro de destrucción en la distancia. El grito de la criatura se desvaneció lentamente, hasta que todo quedó en silencio. Esa madrugada, volví a mi cabaña, exhausto, con el cuerpo dolorido pero con el alma extrañamente ligera. Me recosté en la cama, esperando verla a María, deseando que viniera a mí en sueños como siempre. Pero ella no volvió. Había cumplido su promesa. Había sido la última vez. Los días siguientes a la destrucción de la cabaña fueron un torbellino de emociones. Aunque había logrado lo que me propuse, el vacío que dejó María era insoportable. Su ausencia era como una sombra que me seguía a todas partes, un peso en el pecho que no podía aliviar. Cada noche, la invocaba incansablemente, deseando verla, sentirla, aunque fuera solo por un momento. Pero ella nunca volvió. Con el pasar del tiempo, traté de convencerme de que todo había terminado, que María había cumplido su propósito y que debía seguir adelante. Pero no podía evitar pensar en el pueblo, en cómo habría afectado la destrucción de la cabaña a sus habitantes. Necesitaba saber. Una semana después, regresé al pueblo. Desde el momento en que crucé sus límites, supe que algo había cambiado. El aire que antes se sentía pesado y opresivo ahora era fresco, casi primaveral, lleno de una vitalidad que nunca antes había sentido. Las caras de la gente eran diferentes también. Donde antes había miedo y sombras, ahora había sonrisas, risas, conversaciones animadas. Caminé por las calles, asimilando ese cambio radical, hasta que decidí buscar al viejo. Sabía que él podría contarme más. En el fondo, quería compartir con él lo que había pasado. Lo encontré en su misma banca de siempre, pero esta vez, su expresión era completamente distinta. En cuanto me vio, se levantó de un salto y me abrazó con fuerza. «Lo lograste», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Su llanto era tan profundo, tan genuino, que por un momento me quedé paralizado, sin saber qué decir. «¿Qué ha pasado?», pregunté finalmente. El viejo se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de gratitud y asombro. Muchos de los jóvenes que estaban atrapados en ese estado comenzaron a despertar, y mi nieta abrió los ojos por primera vez en años. Me abrazó y me dio un beso. No pude evitar sonreír,
a pesar del cansancio que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Había luchado contra algo mucho más grande que yo, y aunque no me consideraba un héroe ni alguien particularmente valiente, esa victoria sabía a algo más que alivio, sabía a esperanza. El viejo, tomando mis manos entre las suyas, me agradeció por devolverles la vida a muchos. Después de un momento, me pidió que antes de irme conociera a su nieta. Y me dijo: quiero que ella te vea, que te agradezca. Es muy especial. Está despertando de esta pesadilla de la que la has rescatado. Sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Cuando le pregunté su nombre, el viejo sonrió y me hizo un gesto para que lo siguiera. Ven, te la presentaré. Ella se llama María. Mis pasos se detuvieron por un instante, el nombre resonando en mi mente como un eco imposible. Lo seguí en silencio hasta una pequeña casa al final de la calle. Cuando entré, la vi. Una joven hermosa, con cabello oscuro y ojos que brillaban con una luz especial, sentada en una silla junto a la ventana. Su sonrisa era exactamente como la recordaba. «Hola», dijo ella, con una voz suave, casi un susurro. Algo en su mirada me hizo sentir que, de alguna manera, ya me conocía. No podía hablar. Mi mente estaba llena de preguntas, de posibilidades. Pero en ese momento, lo único que pude hacer fue devolverle la sonrisa. Habíamos roto la maldición. Y de alguna manera, el universo me había devuelto a María.